Podernos gozar en la presencia del Señor. Es una alegría muy grande. Espero que esta noche podamos todos salir edificados con la palabra del Señor. Porque cada vez que venimos a la casa de Dios y cada vez que escuchamos su palabra, salimos llenos de la palabra del Señor. Salimos edificados con esa palabra de Dios. Es una bendición, entonces, saludarnos. Voy a pedir que nos pongamos de pie y abramos nuestra Biblia para poder tener la lectura de la palabra del Señor en esta noche. Pueden abrir su Biblia y vamos a leer San Mateo capítulo 14, versículo 22 al versículo 33. Ahí, en esta cita que tenemos hoy, ahí vamos con la lectura y la exposición de la palabra del Señor que hemos venido trayendo ya por algunos meses. Cuando usted lo encuentre, diga un amén para que podamos leerlo. San Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Oremos, amantísimo Dios que estás en los cielos. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú permites, Padre eterno, la bendición de poder estar esta noche en este lugar para oír tu palabra, para gozarnos en ella, para deleitarnos en tu palabra maravillosa. Bendice a tu pueblo que hoy está aquí reunido, a tus hijos que han venido, Señor, en esta noche. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse. La lectura del Evangelio de Mateo nos deja una gran lección para nuestra vida. No solo nos da información, no solo nos informa el evangelista, nos narra el evangelista,
lo que sucedió, el acontecimiento, el hecho. No solo está narrando el acontecimiento, sino que quiere dejar plasmado el evangelista. La idea principal del pasaje es hacer ver y hacer entender, como lo hemos explicado en otras ocasiones, acerca de la divinidad de Cristo, acerca de la deidad de Cristo, el poder de Dios, el poder que tiene el Señor, la autoridad que tenía Jesús. No solo era sobre las enfermedades, no solo era sobre los espíritus malignos, sino también la autoridad de Jesús y el poder de Jesús se manifestaba también sobre la naturaleza. Y nos muestra la lectura el poder de Dios en la naturaleza, su soberanía en la naturaleza. Y a nosotros nos deja una lección muy importante. Nos deja una lección que nos hace pensar acerca de cómo está nuestra vida delante de Dios y cómo está nuestra fe en el Señor. Si hemos aprendido a confiar en Él, si tenemos fe en su palabra, si creemos en su poder, si creemos que Él es Dios y que Él es soberano y que Él es el dador de la vida y que tiene autoridad sobre la naturaleza, también tiene autoridad para perdonar pecados, para echar fuera los demonios y para sanar enfermedades. La lectura de hoy pudiéramos titularla Caminando sobre las aguas. Jesús nos muestra su poder en este texto. Y el evangelista narra y da algunos pormenores, da algunos detalles que nos pueden servir para que nos sirvan de contexto de lo que es la narrativa del pasaje. Tanto Mateo como Marcos y Juan narran este episodio. Aunque cada uno de ellos hay algunas pequeñas diferencias en sus narrativas, sin embargo coinciden en lo esencial. ¿Y cuál es lo esencial de la lectura, de la exposición de hoy, de la narración de hoy? Lo esencial es hablar acerca del poder de Dios. Ese Dios que se manifestó en el Antiguo Testamento, ese Dios que abrió el mar, ese Dios que hizo descender fuego del cielo, ese Dios que también les dio pan, les dio agua y les dio lo que el pueblo quería en el desierto. Es el mismo Dios que se estaba revelando a ellos, que se había mostrado a ellos. Y cuando uno lee la narrativa, uno encuentra detalles interesantes. Por ejemplo, Mateo dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. El contexto del pasaje nos muestra a un Jesús que aún con su divinidad, aún con la deidad que poseía en él, que estaba en él, que era él, aún así miramos a un Jesús que se aparta de la multitud, que va a orar, que va a interceder, que tiene la parte espiritual. Esa parte espiritual la vemos en Jesús en muchos pasajes de las Escrituras, en los Evangelios, donde él se apartaba para tener un tiempo de oración, para tener un tiempo de comunión con el Padre, para tener un tiempo de acercamiento espiritual.
cosa que hoy nosotros no lo hacemos, cosa que nosotros hoy no lo practicamos. Nos cuesta practicar un tiempo de oración, nos cuesta practicar un tiempo de oración, de clamor, de intimidad con Dios, y por eso muchas veces no miramos la mano de Dios, no miramos la gloria de Dios, porque no le buscamos, porque no le creemos, porque no aceptamos su poder y no creemos en el poder de Dios. Jesús, en la lectura que tenemos hoy, el contexto anterior es lo que ya hemos visto y que lo vimos el domingo pasado, la manifestación también de su divinidad, en donde Él demuestra su poder y su autoridad también, ahora demostrándolo en la naturaleza, pero en el pasaje anterior, demostrando que Él es el dueño también de la creación y Él puede hacer de la nada, puede hacer las cosas. Él ora por los 5 panes y los 2 peces. Y aquellos panes y aquellos peces se multiplican y comen más de 5,000 y comen más de 10,000 gentes y todos fueron saciados del hambre que les mitigaba. El poder de Dios manifestado en ese momento. Si hubiesen sido los discípulos otros, se hubiesen quedado ahí, admirando el poder de Jesús, asombrados por el poder de Dios. Y tal vez hubieran recibido halagos de la gente, tal vez hubieran recibido elogios de la gente, al saber que el que estaba con ellos, que el que andaba con ellos, que el que iba con ellos, era el dueño del universo, era el que obraba milagros, era el que había hecho la multiplicación de los panes. Sin embargo, en la lectura miramos que Jesús quiere algo más con sus discípulos. Él hace que los discípulos vayan al otro lado de la ribera y que crucen el mar o crucen el lago para poder experimentar algo que venía para ellos, algo que ellos iban a experimentar. ¿Y qué es lo que experimentaron los discípulos en esta lectura? Miraron la mano de Dios, la gloria de Dios manifestada. Dice la escritura que se entraron a la ribera, se entraron al lago y empezaron a caminar. Y la embarcación empezó a introducirse, a meterse más adentro, y conforme iban caminando, pasando tal vez por la forma en que lo narra Mateo, están dándonos a entender que empezaron a entrar a la noche y les avanzó la noche, y el texto dice que era la 4ª vigilia de la noche. Es muy probable que la 4ª vigilia de la noche, la interpretación sea que probablemente sea entre las 3 de la mañana en adelante. Ya la noche estaba entrada, ya el día estaba por amanecer. Sin embargo, la embarcación empezó a sufrir a causa del tormento que se venía en la embarcación, en el mar. Empezó a sufrir la embarcación a tal grado que ellos sentían que la barca se iba a partir y que ellos iban a morir. Y que ahí iba a terminar todo. Estaban asustados, estaban atemorizados, estaban confundidos, no sabían qué hacer. El maestro no estaba con ellos, ellos estaban solos en medio del mar. La barca estaba por partirse, la tormenta y el mar era incontrolable y no podían controlar la embarcación. Empezaron a sentir temor, empezaron a sentir miedo. Y aquí es donde yo puedo hacer una reflexión muy personal. Muchas veces Jesús, muchas veces Dios permite tormentas en nuestras vidas. Si lo alegorizamos o si lo ponemos al contexto de nosotros, o si traemos el pasaje de donde está y lo ponemos en nuestro contexto y lo ponemos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida real, podemos decir que muchas veces Dios permite que haya tormentas en nuestra vida.
No puede haber bendiciones si no hay tormentas. No puede haber no podemos ver la gloria de Dios si no hay tormentas en nuestra vida. No podemos ver victoria si no hay guerra. No podemos ver un avivamiento sin antes experimentar pruebas. Muchas veces necesitamos ver tormentas para ver la gloria de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿cuántas tormentas ha pasado? O quizás usted hoy en este momento está pasando por alguna tormenta en su vida, por algún problema serio en su vida, alguna situación en su vida en donde usted dice, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios me ha dejado solo? ¿Por qué me ha abandonado? Dios no me oye, Dios no me escucha, se ha olvidado de mí. Quizás estamos pasando por alguna tormenta en nuestra vida y sentimos que estamos solos en medio de la noche, que nadie está con nosotros, que nos hemos quedado solos, pero no nos hemos dado cuenta que en medio de la tormenta, que en medio de la lucha, que en medio de la prueba está el Señor, el dueño de esta creación, que tiene el poder para solucionar nuestros problemas. Muchas veces Dios permite pruebas en nuestra vida. Y quiera Dios que no permita pruebas difíciles, porque a veces vienen pruebas duras en la vida del ser humano. Hay pruebas muy difíciles que algunas veces nos cuesta pasarlas. Si tenemos que enfrentar alguna prueba de alguna enfermedad, algún tormento de alguna enfermedad muy difícil en nuestra vida, y a veces estamos confundidos. Dios nos ha olvidado, ya no me oye, Dios me ha dejado, estoy solo, no hay quien por mí, estoy solo, me voy a quedar así, no voy a salir de esta oscuridad, me voy a quedar en medio de la oscuridad, no hay quien me ayude. Muchas veces nos debilitamos en nuestra fe y entra el miedo en nosotros, pero no nos hemos dado cuenta que en medio de la lucha está el Señor, que en medio de la prueba está el Señor, que en medio del dolor ahí está el Señor, que muchas veces Dios lo que quiere hacer es probar nuestra vida, que muchas veces lo que Dios quiere es probar nuestra fe. ¿A dónde está nuestra convicción? ¿En dónde estamos parados? ¿En quién hemos creído? ¿En quién confiamos? ¿De quién dependemos? Porque algunas veces dependemos de nuestro dinero. Algunas veces dependemos de nuestra fuerza. Pero nos olvidamos que la dependencia debe ser de Dios. Pero nos olvidamos que el dueño de la vida, el dueño de la creación y el dueño del dinero es Dios. Confiamos en el médico, confiamos en el diagnóstico del hombre y no hemos confiado en el poder de Dios, que tiene el poder para sanar. Y que si algunas veces pasamos por tormenta y por pruebas, es porque Dios quiere a veces probar nuestra fe. El Señor permitió que los discípulos pasaran por esta tormenta. Ellos fueron solos, caminaron solos, estuvieron solos en la embarcación. Él se aparta a orar por ellos. Él se aparta de la multitud y va a orar. Mientras que ellos se introducen en el mar, mientras que ellos están en la embarcación, solos, Él está orando. Sin duda alguna, orando por ellos. Sin duda alguna, el Señor, como es el soberano, como es Dios, sin duda alguna, los estaba viendo, que ellos estaban confundidos, atemorizados, con miedo en la embarcación. Pero Él estaba apartado, orando, pidiendo, clamando e intercediendo por ellos. Porque eso es lo que hace Dios con nosotros. Cuando estamos pasando momentos difíciles, es Dios el que está a nuestro lado. Cuando creemos que nadie está con nosotros, que todos nos han dejado, es el único que no se aparta de nosotros a nuestro lado. Ahí está el Señor. No lo vimos, no lo miramos,
no lo podemos tocar, pero lo sentimos porque Dios está en medio de nosotros, está con nosotros. Jesús intercede por nosotros. La palabra del Señor nos menciona en el versículo 23, Jesús estaba orando. Ellos no podían verlo. Ellos no podían ver a Jesús, pero Jesús sí los estaba viendo. Jesús estaba dando cuenta de la condición en que ellos se encontraban. La Biblia dice, oiga bien, hermano, la Biblia, la palabra del Señor, dice que Él es nuestro intercesor y que vive permanentemente intercediendo por nosotros. No es una sorpresa saber esto, lo dice su palabra. Su palabra dice que Él intercede por nosotros. Su palabra dice que Él está intercediendo al Padre por nosotros. El Señor es conocido en la Biblia como el intercesor. Él nos está viendo en medio de la tormenta que estamos pasando, que estamos viviendo. Así es que no nos sintamos solos, porque no estamos solos. Él está con nosotros. Él estaba apartado, pero Él estaba orando, intercediendo por sus discípulos. El otro punto es, Jesús viene a nosotros en el tiempo oportuno. Dios nunca llega tarde, hermanos. Cuando estamos pasando por pruebas, por luchas, por dificultades, por problemas en nuestra vida, a veces creemos que Él ya nos olvidó, pero Él nunca llega tarde. Él llega en el momento oportuno. En el momento cuando usted y yo lo necesitamos y le clamamos y creemos en Él, en ese momento el Señor llega para socorrernos. El versículo 25 al 27 nos muestra que la hora en que el Señor aparece sobre el agua, caminando sobre el agua, era como a la cuarta vigilia de la noche, que, como les decía, muy probable a las 3 de la mañana, la hora más oscura y silenciosa de la madrugada. Ya era parte del otro día, eran a las 3 de la mañana, la hora más oscura, la hora más silenciosa. Ellos estaban atormentados, ellos sentían que se morían, ellos sentían que era su último momento estar ahí porque la embarcación se iba a hacer pedazos. Sin embargo, en medio de la oscuridad, en medio de la tormenta, miran que algo viene sobre ellos. Jesús venía caminando sobre el agua. Y cuando ellos lo divisan de lejos, el texto y el evangelista Mateo lo narra y dice que ellos les entró temor porque pensaron que un fantasma estaba viendo. Porque a medida que estaba la embarcación queriéndose hacer pedazos y la oscuridad de la noche, vieron la silueta de alguien que venía caminando hacia la embarcación, pero que no lo habían logrado identificar en la oscuridad de la noche. Y pensaron que un fantasma era. Mientras Jesús se acerca y les dice, no teman, no tengan temor, soy yo. Y cuando ellos se dan cuenta que es el Señor que llega con ellos, en la narrativa el apóstol Pedro dice lo siguiente: entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. ¿Cuántas veces hemos leído este pasaje? ¿Cuántas veces hemos escuchado la narrativa de este pasaje
en donde el apóstol Pedro le dice al Señor: Señor, si eres tú, permite que yo vaya hacia ti. Y el Señor le dice: ven, Pedro. Y el apóstol comienza a caminar hacia Jesús sobre el agua. Comienza a caminar igual que Jesús sobre el agua. Pero a medida que estaba caminando, dice la Escritura, le entró temor, le entró miedo, porque sentía el fuerte viento que estaba sobre de él y que él tuvo miedo. Y al tener miedo y al tener ese temor, al sentir el temor sobre de él, entonces empezó a hundirse. Y empezó a gritar: Jesús, sálvame. Y Jesús dice que lo toma de la mano y le dice: Pedro, hombre de poca fe. El Señor confronta a Pedro sobre su falta de fe. Muchas veces nosotros nos pasa lo mismo. Nos sucede lo mismo. Algunas veces nosotros nos estamos hundiendo en el mar de problemas, en el mar de dificultades. Algunas veces nosotros nos empezamos a hundir en medio de las pruebas. Sentimos que nos morimos. Sentimos que ahí es el último momento de nuestra existencia. Pero el Señor nos toma de la mano y nos levanta y nos dice: hombre de poca fe. Porque muchas veces a nosotros también, al igual que Pedro, nos hace falta fe. Nos hace falta creer en el Señor, confiar en Él, creer en su palabra. Porque si nosotros creemos en su palabra, todo lo que nosotros creamos puede ser posible. Todo. No hay nada difícil para Dios. No hay nada imposible para Dios. Todo es posible para Dios. Solamente tenemos que actuar con fe y en fe. Creer en su palabra maravillosa. Las tormentas nos hacen crecer muchas veces en nuestra fe. Versículo 28 al 32. Sale a relucir en este pasaje las palabras maravillosas que Jesús le dice a Pedro para confrontarlo y a los discípulos. Hombres de poca fe. Probablemente el Señor también hoy mismo nos dirá a nosotros: hombres de poca fe, porque no hemos aprendido a confiar en su poder. Porque cuando confiamos en el poder del Señor, se superan las batallas, se ganan las pruebas, se ganan las victorias, salimos avante, salimos adelante. No importa el problema, no importa la dificultad que tengamos. Cuando nosotros aprendemos a confiar en el Señor y a creer en su palabra, no importa la condición en que estemos, la situación en que estemos. Él tiene poder para sacarnos de donde estemos. Él tiene poder para sacarnos de la condición en donde nos encontramos. Aleluya. Solo nos hace falta creer. Solo nos hace falta activar nuestra fe. Lo que hemos oído de su palabra, lo que hemos aprendido de su palabra, lo que conocemos de la Biblia, lo que hemos aprendido en la iglesia, lo que hemos leído en la palabra del Señor, muchas veces solo nos falta activarlo, ponerlo en la práctica, traerlo a la práctica para que podamos ver la gloria de Dios. Y cuando aprendemos a confiar en el Señor, miramos la gloria de Dios. Porque no hay nada que Dios no pueda hacer. No hay nada difícil que Dios no pueda hacer. Dios es poderoso para hacer todas las cosas. Él no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Los que cambiamos somos nosotros. Los que variamos somos nosotros. Dios es inmutable. Dios no cambia en su esencia. Él es el mismo. El que tuvo el poder para abrir el mar es el mismo. El que levantó a los muertos es el mismo. Él no cambia. Nosotros somos los que a veces nos falta la fe en Él. Y nos pasa la de los discípulos.
Sentimos miedo. Y nos turbamos cuando miramos las luchas grandes en nuestra vida. Y no hemos aprendido a divisar y a entender que el que viene con nosotros, que el que viene hacia nosotros, que el que está en nosotros es Jesús, el Hijo de Dios. Es el dueño de la creación. El que tiene poder sobre todo. No sobre una cosa. No sobre algunas cosas, sino sobre todas las cosas. Él tiene poder sobre todas las cosas. Por eso su palabra nos exhorta duro. Esta noche nos exhorta y nos dice que no seamos de poca fe. Y nos dice lo mismo que le dijo al apóstol Pedro, hombre de poca fe, o hombres de poca fe, le dijo a sus discípulos. Es la misma expresión que el Señor nos dice a nosotros hoy, que no seamos de poca fe, que aprendamos a creer y a confiar en el Señor. Espero que esta palabra edifique nuestro corazón y que aprendamos a creer más y más en el Señor y que aprendamos a confiar más y más en su poder y que no importa lo que estemos pasando, las situaciones en que estemos viviendo, Él tiene poder para sacarnos de ahí. Y aunque nos estemos hundiendo, Él tiene poder para levantarnos, porque Él es poderoso. Aleluya. Espero que la palabra nos haya edificado y que la lectura de esta noche sirva de edificación a nuestra vida. Pónganse de pie. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra maravillosa. Oremos. Amantísimo Dios, que estás en los cielos. Señor, te damos gracias por tu palabra maravillosa. Honramos tu nombre santo. Te agradecemos por el tiempo de escuchar tu palabra.